veamos qué es lo que dice el Señor y cómo es que Él nos quiere guiar a ser buenos papás. Así que el título del sermón en sí es ¿cómo deseamos ser como papás? ¿Cómo desea usted ser? Usted cristiano, ¿no es cierto? Siempre le hablo a los cristianos. ¿Cómo deseamos ser como papás? Y la hermana acaba de leer, el mensaje está basado en el versículo en Génesis 18-19. Así que sobre eso vamos a hablar. Antes, por supuesto, quisiera hacer una oración para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar aquí hoy. Te pido que hables a través de mí, Señor, sobre el tema que vamos a hablar y que tú seas el que guíe mis palabras. Señor, te pido también que saque cualquier problema, cualquier dificultad o cualquier preocupación que esté ahora en la cabeza de cualquiera de las personas que me escuchen, para que ellos tengan libertad completa de escuchar, Señor, tu palabra de principio a fin y salir de aquí llenos del Espíritu. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Así que entonces la pregunta es, ¿cómo deseamos ser como padres? Nuestra fe cristiana siempre está a una generación de ser extinguida. ¿Okay? Solamente a una generación de ser extinguida. ¿Cómo podemos entonces hacer los padres para edificar un legado que valga la pena para nuestros hijos? Un padre es un hombre que lleva fotos de su familia en la billetera donde antes llevaba dinero. Se cuenta que un día un padre que tenía 5 hijos ganó un juguete en una rifa. Tenía 5 hijos, pero solamente un juguete. Así que se preguntó a sí mismo, ¿cuál de sus hijos había sido el más obediente? El que había hecho todo lo que tenía que hacer. Después de pensar un rato, decidió quedarse él con el juguete. Es como esa historia en donde un niño de 6 años, mientras que su padre estaba de viaje de negocio, le dijo a su hermano mayor que ahora que su padre estaba de viaje, él iba a estar a cargo de la familia. Él iba a ser ahora la cabeza del hogar, ¿no es cierto? Su hermana, que tenía ya 14 años, escuchó esto que dijo su hermano de 6 años y le dijo, estás loco, tú no puedes ser cabeza de nada, tienes 6 años y no sabes nada. El niño insistió diciendo, papá me dijo que yo sería el jefe ahora que él está de viaje, así que yo ahora soy la cabeza de la casa. Su hermana entonces le dijo, ok, si sabes tanto como para ser la cabeza de la casa, entonces deletrea la palabra enciclopedia. El niño pensó por unos segundos y finalmente dijo, estoy ocupado, mejor ve y pregúntale a mamá. En Estados Unidos, aproximadamente un 40% de niños crecen en un hogar sin papá. La estrategia de Satanás, hermanos, siempre ha sido la de descartar al hombre. Porque si él puede sacar al hombre de su lugar, si él puede remover al hombre de su lugar estratégico, Satanás sabe que habrá una desintegración del hogar, de la familia. El diablo entiende que si acaba con todos los varones, igual que lo hizo el rey Herodes, ¿se acuerdan del rey Herodes? ¿Qué hizo? Hizo matar a todos los niños menores de 2 años. Satanás entiende que si él hace eso, si él termina con los varones, él terminará por destruir el hogar y subsecuentemente la sociedad. Satanás entiende que el movimiento estratégico de remover al padre del hogar causa que la cabeza de familia no pueda servir de ejemplo a su hijo. Y que en muchas instancias el hijo siga el ejemplo de su padre. Yo estoy seguro que aquí todo el mundo ha visto de hijos que siguen el ejemplo de su padre. Tanto el buen ejemplo como el mal ejemplo. El tema de ser padre no es algo pequeño, ¿okay? Sino que, por el contrario, es donde se apoya la civilización, la sociedad. Y comienza en casa. La hermana Caridad leyó lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Y hay en este versículo 3 cosas que quiero que veamos, que se aplican a los que somos padres y a los que van a ser padres también.
La primera es el propósito de ser un padre. El propósito de ser un padre. Dios sí le está hablando en este versículo, le está hablando a Abraham, ¿no es cierto? Dios dice que yo lo he elegido. Ser padre es un llamado porque dice en el versículo 19 que Jehová eligió a Abraham para comandar a sus hijos. Es un mandato divino establecido por Dios. En el mismo libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 4, se nos dice que era Abraham de edad de 99 años, cuando se apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. ¿Recuerdan cuando Dios les dice eso a Abraham? Entonces, en el 17:3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Estaba refiriendo obviamente al pueblo de Israel. En la Biblia, Abraham es el padre de padres, es el padre de naciones, y Dios llama a este padre de pacto. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un pacto? ¿Okay? Un pacto es mucho más que un contrato. Un pacto es mucho más que un contrato. Hay padres que hoy ven el ser padre como un contrato mundano. Sí soy padre, pero no gran cosa. ¿Okay? Tengo la responsabilidad de los niños, los hijos, pero no es una cosa importante. Muchas veces cuando se van de la casa, cuando se divorcian, lo que preguntan es, ¿cuánto dice la corte que tengo que pagar? Eso es todo lo que se preocupa. O ¿cuáles son mis visitas? ¿Cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes voy a ver a mis hijos? El ser padre es una responsabilidad de pacto. Y un pacto, vuelvo a repetir, es mucho más importante que un contrato. El ser un padre cristiano representa y es en lo más básico. Escuchen bien, ¿okay? El ser un padre cristiano representa en lo más básico la transferencia generacional del mandato de Dios. ¿Okay? En otras palabras, mi obligación y la obligación de cada papá cristiano es la de transferir a mi hijo o hija o hijos, ¿okay?, los mandatos de Dios. La decisión que toman muchos padres de no ser un padre como Dios manda, no solo es una decisión relacionada a sus hijos, sino que también es una decisión que va a afectar, como dije al principio, hace un ratito, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Bueno, ustedes preguntarán por qué. Porque cuando yo como padre decido que ya no quiero ser responsable por mis hijos van a hacer lo mismo cuando tengan sus hijos. Y así sucesivamente. El segundo punto, la práctica de ser padre. Miren ahí en 18:19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Okay? La práctica de ser padre. En otras palabras, quiero que mandes a tus hijos y tu casa a que sigan lo que dice el Señor, haciendo lo que está bien y haciendo lo que es justo. Aquí Dios le da a Abraham un mandato de que el padre sea un modelo para que sus hijos modelen después de él. Yo les cuento algo, como psicólogo, cuántas veces tuve la oportunidad de tratar con muchachos, personas jóvenes, que me decían, yo no tengo un ejemplo de mi padre. Mi padre no estuvo alrededor cuando yo crecí. Así que yo no sé cómo actuar, no sé cómo actúan los hombres, los varones, porque nunca tuve ese modelo. Dios dice que el padre tiene que practicar dentro de su casa este llamado divino que se le ha dado como padre. Algo que los padres, y que también aplica a las madres, ¿no es cierto? Pero hoy es el Día del Padre, estamos hablando de los padres en particular, pero también aplica a las madres. Es saber y reconocer que el gobierno no fue criado para criar a nuestros hijos. La escuela no fue criada, no fue hecha por Dios para criar a nuestros hijos. Ni la iglesia, aún la iglesia, tampoco fue creada para criar a nuestros hijos. Dios creó a los padres y a las madres para que criaran a sus hijos. Es la responsabilidad del padre la
liderar a la familia y de criar a sus hijos. Los padres deben ser como filtros. Yo no sé cuántos de ustedes tienen filtros en sus casas. Nosotros tenemos en el refrigerador de nosotros un filtro porque el agua sale horrible si no fuera por ese filtro. Los padres tienen que ser igual, que tener un filtro y mantener afuera todas las cosas que pueden hacerle daño a la familia. En el capítulo 17 de Génesis, versículos 22 y 23, no tienen que ir ahí, pero se los leo rápidamente. Dice, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. La circuncisión, y todo el mundo aquí me imagino sabe lo que es la circuncisión, ¿no es cierto? Era una señal del pacto entre Dios y Abraham. ¿Okay? Voy a repetir eso una vez más. La circuncisión era una señal, un símbolo, por decirlo así, entre el pacto que había entre Dios y Abraham. Así como el bautismo es una señal del pacto de la iglesia. Es decir, la circuncisión era una manifestación visible del compromiso de Abraham y de su familia hacia Dios. Muchas personas hablan sobre el bautismo, ¿cierto? El bautismo, yo tenía un tío, no sé si todavía pensará igual, pero él siempre me decía, el bautismo, si no te bautizas no eres salvo. Creen que es una condición para la salvación. Y el bautismo no es nada más, igual que la circuncisión, que un símbolo. ¿Okay? Todo lo que hace la persona que se bautiza es mostrar externamente algo que ya pasó internamente. ¿Okay? Así que no dejen que nadie les diga que si no se bautizan no son salvos, porque no es verdad. Pero bueno, para volver a Abraham, si se vivía en la casa de Abraham, la circuncisión era parte del pacto. ¿Okay? La casa de Abraham era una casa en donde Dios era el que regía. Y sus reglas, las reglas de Dios, aplicaban a todos, no solamente a Abraham. Y había que ajustarse a él. Así que la práctica de ser padre es mandar y modelar para dar al hogar un sentido de lo que Dios dice que está bien, de lo que está mal y de lo que es justo y de lo que es injusto. Es interesante que en este versículo que acabo de leer se entrelaza, ¿no es cierto?, lo que es justo con los padres que crían a sus hijos y el juicio del gobierno que pone las leyes. Es porque si criamos a nuestros hijos de buena manera, de la manera correcta, nunca van a tener que preocuparse por las leyes, porque las van a respetar las leyes. Si su hijo o su hija tiene una buena base cristiana, no va a tener que preocuparse por las reglas. Y con esto no quiero decir, mencioné un poquito de esto en la clase, no quiero decir que los hijos no pueden hacer otras cosas o elegir otros destinos después de que les hayamos criado con bases cristianas. ¿Okay? Pero cuando los criamos bien, le damos algo al Espíritu Santo para que los envuelva y los regrese a su camino. Si un padre no se interesa por su familia, ese padre entonces no se interesa por su futuro. Porque lo que realmente importa no es lo que pasa en otras casas, no es lo que pasa en la Casa Blanca, es lo que pasa en la casa de nosotros. Eso es lo que nos tiene que importar. Ese es el reto de todos los padres cristianos. ¿Okay? Y realmente es un reto. El reto grande es criar a nuestros hijos, por lo menos por 17, 18 años, y en el proceso de criarlos, pasar por todo tipo de circunstancias, todo tipo de estrés, todo tipo de problemas, de conflictos. Es realmente un reto criar hijos, especialmente hoy en día. Cuando nuestros hijos salen de la casa a diario, hay sistemas afuera, en el mundo, que están designados a desarmar y a debilitar todo lo que los padres les enseñemos en las casas. Usted se desvive, y yo me desvivo, nos desvivimos a tratar de enseñarle cosas buenas en la casa. Y cuando su niño, su niña, su nieto, su nieta sale de la casa, se encuentra con ese sistema caído. ¿Okay? Hoy en día la competición es grande, porque sus amigos de su nieto, de su hija, de su hijo, le van a decir cosas diferentes a las que le dice usted. Muchos de los maestros, hablamos de eso también en la clase, van a darles historias diferentes a las que les damos nosotros. La televisión les va a dar mensajes diferentes.
El Internet. Ni hablar del Internet. La familia es hoy la única y la última esperanza. La última y la única esperanza. Yo quiero sugerir hoy que si vamos a tener éxito con nuestros hijos, nuestros nietos, vamos a necesitar la Biblia. Vamos a necesitar la Biblia. Digo esto porque mientras que las escuelas han cambiado, mientras que el gobierno ha cambiado, mientras que la sociedad ha cambiado, adivinen qué, los niños y los jóvenes, nuestros hijos, no han cambiado. Y Dios tampoco ha cambiado. Y ya que ni los niños ni los jóvenes han cambiado, ni Dios ha cambiado, tenemos que lidiar con lo que es constante y no con lo que cambia. La sociedad cambia, las escuelas cambian, los gobiernos cambian. ¿Okay? Hay muchas conferencias, muchos libros. Yo mismo he leído un montón de libros, he estado en conferencias como psicólogo, que los padres pueden utilizar, ¿no es cierto? Muchos. Y por favor no piensen que yo estoy hablando mal de las conferencias o las clases que hay para padres, para desarrollar buenas relaciones con los hijos. Todo está muy lindo, pero aún esas conferencias, esos libros y esa información, yo les garantizo que cambia. Cambia. Hoy es una cosa y mañana es otra. Es como esas estadísticas donde les dicen, bueno, un poquito de café en la mañana realmente le hace sentir bien, le ayuda. Y el año entrante, bueno, si usted toma café, usted puede desarrollar cáncer al estómago. Cambian, no son constantes. Vayamos mejor al que creó a los niños, al que creó a los jóvenes, al que creó a la familia, al que hizo los procesos de cómo criar a un hijo de la mejor manera. Preguntémosle a él, ¿qué quiere decir ser un padre? La palabra de Dios es siempre correcta y es gratis, que es lo mejor de todo. Es la fundación sobre la que todo papá cristiano debe edificar. ¿Okay? La palabra de Dios es la fundación en la que cada papá cristiano puede edificar. En la Biblia casi siempre, con solo algunas excepciones, cuando Dios habla de criar hijos, le habla a los padres, le habla de los padres. El padre era casi siempre a quien Dios hablaba para que entonces se comunicara el padre y le comunicara el mensaje de Dios a su esposa y a sus hijos. El padre era el representante del hogar y es por eso que el diablo quiere que los padres desaparezcan, para que no haya un representante de Dios en el hogar, que no haya un representante masculino en el hogar, para así poner todo el peso de la familia sobre la mujer. Así que aquellos padres que están considerando, aún por un segundo, dejar a su familia, especialmente cuando hay hijos, necesitan poner esa idea totalmente fuera de la cabeza. ¿Okay? Porque la Biblia dice que Dios visitará los pecados del padre en los hijos hasta la 4ª generación. Cuando un padre cristiano se va de su casa y abandona a su familia, y yo he visto eso en múltiples veces. ¿Okay? Cuando el padre cristiano se va y abandona a su familia, no solamente abandona a sus hijos, también abandona a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Y por eso es que es tan importante que el padre cristiano cumpla con su función. Y con esto no quiero decir que las esposas no son importantes, por supuesto que no. ¿Okay? Dios ha dado regalos increíbles a las mujeres y a las madres, pero son los hombres los que necesitan volver a su lugar y ejercer sus responsabilidades como padres. El punto final. Los problemas de ser padre, porque sí hay problemas. ¿Okay? Hay padres que casi no ven a sus hijos y hay padres que nunca han visto a sus hijos. Y esos padres en muchos casos se dan cuenta de que han tomado decisiones incorrectas con respecto a sus hijos y ahora no saben qué hacer. ¿Qué hacer después de que ha pasado tanto tiempo? Hay buenas noticias, porque ningún hombre es perfecto y Dios sabe eso. Aún Abraham no fue padre del pacto, pero no fue un padre perfecto. Primeramente tenía un problema con su esposa. En verdad fue Sara la que dijo que tuviera relaciones con su sierva Agar. Todo el mundo conoce esa historia, ¿no es cierto? Lo que es interesante es que cuando Sara le dice eso a Abraham, aquí no dice que Abraham dijo, no, yo no puedo hacer eso.
No dijo nada. No dijo nada. ¿Okay? Eso es bien interesante. Sara realmente había tomado una mala decisión. Pero aún así, Abraham no se va. Se quedó con Sara. No la dejó. Hoy en día hay hombres que tienen un problema con su esposa. Cualquier tipo de estúpido problema. Yo también he visto esto mucho. ¿Okay? No me llevo de acuerdo con ella. No pensamos igual. No cocina bien. No sabe planchar. Me divorcio. ¿Okay? Tonterías. Cualquier razón. Después de la instancia de Sara, Abraham entonces tiene el bebé con Agar. ¿Okay? Por supuesto, después de que nace Ismael, Sara ahora comienza a sentir celos. Después que fue ella la que inició todo este problema, ahora empieza a sentir celos. Y echa a Agar, a la sierva, y echa también al bebé. Sara entonces tiene su propio bebé, Isaac. Y ahora Abraham tiene 2 familias. Por la gracia de Dios que puede cambiar un desastre a un milagro, y porque Abraham fue obediente, según lo que dice Génesis 17:20, ¿no es cierto? Dice, tú te portaste bien conmigo, yo voy a bendecir a tu hijo Ismael. Y bendecir sí lo hizo, ¿no es cierto? Sabemos que los árabes, ustedes me imagino saben esto, los árabes son descendientes de Ismael. ¿Qué tienen los árabes? A través del petróleo, ¿no? Bendijo mucho Dios a Ismael y a sus descendientes. Había otro problema, un problema con la cultura. En el capítulo 18, versículo 20, se lo leo rápidamente, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Sabemos lo que estaba pasando en Sodoma y en Gomorra, ¿no es cierto? Era una cultura enferma, una cultura tóxica, una cultura caída, que hacía exactamente lo contrario a lo que Dios decía, todo lo contrario. Parece la cultura de hoy, ¿no es cierto? Abraham tenía que criar a sus hijos en una cultura secular, de acuerdo al pacto. Y eso es lo que tienen que hacer los padres de hoy. Criar hijos sanos en una cultura o en una sociedad enferma. Los padres cristianos de hoy tenemos que criar a nuestros hijos en un ambiente hostil a Dios. Mi esposa misma me cuenta que hay niños cuando ellos dan la oración a la bandera que habla sobre Dios y que dice que este país, que Dios bendiga este país. Hay niños cuyos padres no permiten que participen, lo cual es una locura para mí. Pero hay padres así. Los padres cristianos de hoy tenemos que criar a nuestros hijos en un ambiente hostil a Dios. Pero no podemos dejar que la ola del mundo derribe el castillo que estamos formando en nuestros hogares. Lot, que estuvo con Abraham en Sodoma y en Gomorra, se olvidó de su llamado. Él también tenía el llamado de Dios. Y se olvidó del pacto. Él también era parte del pacto. ¿Okay? Aunque el jalón del mundo sea poderoso, porque sí es poderoso, el mundo jalonea grandemente y con gran poder. Aunque sea poderoso, tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad como padres y por supuesto como madres. ¿Okay? Y no podemos dejar que el mundo nos manipule. No sé cuántos de ustedes han visto esa carrera. Es una carrera de botes, o se llama regata. Nosotros en Argentina decimos regata, esos botes largos donde se sientan los que reman, ¿no es cierto? No sé si lo has visto alguna vez, pero sí ocurren, son carreras de regata. ¿Okay? Y se nota siempre a los que reman, pero atrás, en la parte de atrás del bote, hay uno que se llama timonel, el timonel o el patrón, tiene esos 2 nombres. Y ese timonel o patrón, ese muchacho, generalmente es su nombre, lo que hace es, grita, remo, 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 remo. Muchas personas ven eso y dicen, todos están remando y este está sentado ahí solamente gritando remo, 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 no hace nada. Sin embargo, la posición de ese señor es la más importante de todo el equipo. ¿Y por qué? Porque tanto el Señor como los que reman saben que tienen que remar cuando el Señor dice, cuando el patrón dice, remo, remo. Si no fuera por él, seguramente los remadores, así se dice, los remadores, no remarían al unísono y perderían segundos, arriesgando la oportunidad de atrasarse más y más y de no ganar la carrera.
Para alguien que está viendo la carrera y no entienda el trabajo del timonel, le puede parecer en sí el timonel está perdiendo tiempo, que está haciendo algo sin importancia, pero es muy, muy importante, es vital lo que el timonel hace. Los padres tenemos que ser como el timonel en una regata. Si no lo hacemos, todos en la familia van a remar a diferente tiempo. Y el bote va a perder segundos y esa pérdida de segundos no va a permitir que se gane la carrera. Algunos posiblemente todos de ustedes han visto algún concierto donde hay una orquesta filarmónica grande y aparece el director o el maestro, como lo llamen, el que tiene la batuta, ¿okay? Es el que más gana, tiene el salario más alto de todos los demás. Sin embargo, hay quien se pregunta, bueno, pues, él no toca ningún instrumento, él está ahí parado, solamente mueve los brazos y mueve el palito ese, la batuta. ¿Okay? Sin embargo, es el director el que mantiene la armonía, es el director el que hace que todos los instrumentos lleven un orden y que vayan en la misma dirección. A veces hay problemas en el hogar cristiano. Todos peleamos una batalla. ¿Okay? Puede haber problemas con los esposos, con las esposas, estrés, conflictos en la sociedad, y por eso necesitamos a Dios todos los días. No podemos, ni ustedes ni yo podemos resolver los problemas por nuestra cuenta, porque son más grandes que nosotros. Nehemías 4:14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Para concluir entonces, leí hace un tiempito que había dos hombres que les gustaba beber en abundancia, un padre y un hijo. Los dos se emborrachaban. Y por supuesto cuando se emborrachaban, generalmente comenzaban a discutir, a pelear, no se ponían de acuerdo. En una ocasión, el papá estaba tan borracho, comenzó a pelear con su hijo. Le quiso lanzar unos golpes, el hijo trató de defenderse, agarró un cuchillo y se lo clavó en la panza, en el estómago. Lo mandó al hospital. Esta historia tan cruda es común en nuestro mundo hoy. Los padres están dejando de ser un buen ejemplo y modelo para sus hijos. Y los hijos solo copian lo negativo de los padres. En estos tiempos tan controvertidos es difícil encontrar buenos modelos de paternidad que podamos seguir. En la historia, el papel del padre de la familia como cabeza no ha sido desempeñado de todo bien, en la mayoría de los casos. Y en muchos casos, sencillamente el papá pasa a ser como dice una amiga de mi esposa, el donador de esperma. El donador de esperma. Y nada más. Si bien es cierto que no existe una escuela humana para aprender a ser papá, ¿okay? Sí existe la instrucción para el cristiano, para el padre cristiano, sí existe la instrucción del mayor y mejor ejemplo que es Dios y su palabra. Y que a través de hombres comunes como nosotros, sin ninguna característica fuera de lo normal, más que la disponibilidad a hacer la voluntad de Dios, nos muestra que ser un padre sí es posible, sí es posible. Se requiere de ajustes, ¿okay? ¿Quiere usted ser un buen padre? Se requiere de ajustes. Principalmente, y el ajuste principal, es la obediencia a la palabra de Dios. La historia de Abraham es muy ilustrativa para el día de hoy. Abraham fue un buen padre, no fue perfecto, ¿okay? No fue perfecto, pero fue un buen padre. Mantuvo a Dios en un lugar de importancia. Y eso le trajo bendición no solamente a él, pero también a su familia. ¿Cómo deseamos ser como padres? ¿Queremos seguir lo que dice el mundo o queremos seguir lo que Dios dice acerca de cómo ser padres? La decisión es nuestra. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, como siempre, esta mañana, por tu amor y por tu misericordia, Señor, por permitirnos reunir aquí una vez más para hablar de tu palabra, Señor, y en el día de hoy aprender un poco de qué es lo que tu palabra dice sobre cómo ser un buen padre,
te pido, Señor, que tú primeramente bendigas grandemente a todos los padres que están aquí hoy y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. No es fácil criar hijos, no es fácil ayudar a criar nietos, porque no solamente tenemos hijos, pero también tenemos nietos. Ayúdanos, Señor, a poder implementar y poder poner en práctica las cosas que hablamos hoy. Tratar lo mejor posible, de buena manera, siempre, pero lo mejor posible, de influenciar a nuestros hijos, de influenciar a nuestros nietos con tu palabra, Señor. De ayudar a que ellos vean quién eres tú, a que ellos sigan tu palabra, Señor, y sean obedientes y no rebeldes. Yo te pido especiales bendiciones para todos los que están aquí por haber tomado el tiempo de venir a escuchar tu palabra. Te pido que los cuides el resto de este día. Te pido que continúes bendiciéndonos y que continúes guiándolos en la semana que mañana comienza. Gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre de Jesús siempre oramos. Amén y amén. Por las calles.